Buenos días a todos. ¿Se oye? Ahora sí. Pues vamos a arrancar la sesión de hoy, que yo espero que sea, como mínimo, tan excelente como la de ayer. Y arrancamos con esta mesa de todo lo que siempre hemos querido saber sobre insulinización, especialmente los nefrólogos, que yo creo que siempre nos hemos acostumbrado a tratar a nuestros pacientes diabéticos pues, con la máxima atrevimiento por nuestra parte con la medicación, porque nos hemos manejado con cierta seguridad con ciertos fármacos, pero cuando llegábamos a la insulina ya nos empezaba a dar un poquito más de reparo a hacer modificaciones. Teníamos que estar tirando los teléfonos de los amigos endocrinos para ver cómo lo hacíamos y no tener al paciente mareado entre unos especialistas y otros. Así que hoy tenemos aquí a dos excelentes endocrinos, además dos excelentes endocrinos acostumbrados a hablar con nefrólogos y con otras especialidades, lo cual siempre se agradece porque adaptan el discurso a los que no somos tan duchos en esto, que nos van a hablar de las novedades y lo que necesitamos saber en cuanto a insulinización. Y arrancamos con el doctor Carlos Morillas, yo creo que conocido de todos, porque yo creo que es un habitual en las reuniones de GendiApp, que nos va a hablar del nivel objetivo de hemoglobina glicada en la enfermedad renal crónica, si estamos o no atendiendo a ese nivel en la práctica y cómo desprescribimos y a quién desprescribimos. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a GendiApp por invitar, y en particular a mi amigo José Luis Gorriz, por invitarme a esta reunión y poder compartir y aprender con nefrólogos, pues con profesionales de educación física, con hepatólogos y con cardiólogos. Esperamos, se lo estaba comentando con María, a ver si hay neurólogos y se incorpora más gente a la atención de las personas con diabetes. Estos son mis conflictos de intereses. Y de aquellos polvos, estos lodos. En el año 2008, cuando ya estaban los GLP-1, ya estaba la esenatide, la ADA, que es casi la Biblia de todos, decían que lo que estaba muy bien validado era la insulina, sulfonilureas, y el año 2017, después del 2015, no me quiero meter con Cataluña, pero a lo mejor es una zona de riesgo cardiovascular, ¿sabéis? No lo sé. Porque en el año 2017, en el 2015, ya estaba el Emparreg, la demostración de empalifocina, reducción de riesgo cardiovascular, 2016, líder, liraglutide, reducción de riesgo cardiovascular, y a pesar de eso, no sé por qué, en el año 2017 se dice que metformina, sulfonilurea e insulina, que es lo que está bien validado, que son las elecciones, primer, segundo. Es decir, en el 2008 la ADA, pero en el 2017 el pautas de armonización farmacoterapéutica en Cataluña. Y tenemos los estudios en diabetes tipo 2, el UCAPDS en diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, el ACOR, el ADVANCE y el BAD en diabetes tipo 2 de más tiempo de evolución, y en el ACOR había un aumento de mortalidad, niquelábamos a los pacientes, pero se morían. Era una glicada por 6,4, pero se morían. Y entonces aparecieron las curvas en U de la glicosilada, sobre todo con las terapeutas esas que os he comentado validadas, de sulfonilureas e insulina, de tratamientos hipoglucemiantes. Y es verdad que, como casi siempre, los puntos medios son la virtud, que actualmente probablemente esto no lo veríamos, la curva en U. Y a partir de ahí, en este trabajo, se dice que los pacientes con mucha larga evolución de la diabetes, con comorbilidades como es la enfermedad renal diabética, hay que ser menos estricto. Hay que ser menos estricto porque no tengo que presentar hipoglucemia. Porque si yo consigo una buena glicada sin hipoglucemias, probablemente cambiaría. Pero eso queda plasmado hasta en el 2023 en la ADA. Y se sigue diciendo los valores de glucocentrismo del 7, ha hecho muchísimo daño el 7, se han quedado con notable, nunca han llegado a matrícula. Todo menor del 7, menor del 8, si tenía comorbilidad, menor de 8,5, menor de 9. Pero ya os digo que eso tiene mucho que ver con la presentación de hipoglucemias. ¿Y qué dicen las guías? Siempre hacia adelante, nunca nos dicen ni marcha atrás ni un paso hacia el lado. Es muy fácil decir hacia adelante. Y en el 2017, la guía de la SEC, la Sociedad Española de Cardiología, con la GendiApp, donde aquí varios participamos, al doctor Gorgojo y a mí nos tirarán de endocrinología, nos tendréis que admitir en nefrología, en cardiología, en familia. Yo, como tengo tanta relación con tantas especialidades, aunque me tiren, no pasaría nada.
pero ya no hablamos de valor de glicada. No me han referido más en el Twitter y tal que con estas guías. Yo creo que a Juanjo, él no tiene Twitter y no lo ve, pero nos continuamente, pero es lo que luego hablaron. Esto lo pongo en el año 2017, porque luego todo el mundo habla de que no hay que mirar el valor. Había que dar tratamientos independientemente de la glicada. Y recientemente, en el 2022, es la primera guía que dice que de entrada se debe dar ISGLT2 más GLP-1. Luego estarán lo que nos diga la financiación, el IMC de 30, que solo se financian los GLP-1. Pero las sociedades científicas nos tienen que hablar de financiación. Pero también tenemos que hablar cómo desprescribir, que para desprescribir hay que tener experiencia. Porque ya os he dicho, siempre se habla hacia adelante, pero no hacia atrás. Y hasta ahora mantenemos estudio de vida de metformina. La metformina a nivel de riesgo cardiovascular no es brillante, pero es buena, bonita, barata. Buena a nivel cardiovascular, no, a lo mejor a nivel de cáncer, a nivel de obesidad, pero no molesta. Y en el trío, que yo hablo muchas veces, que el poliamor, porque aquí cuanto más intervengan mejor, pues no te da problemas. Pero lo que tiene que haber es ISGLT2 y GLP-1. Y al paciente lo tenemos que empoderar. Y al paciente tenemos que decir que el GLP-1 no te lo van a financiar con un IMC menor de 30. Pero tú debes saber que si te doy un DPP-4, no te estoy reduciendo el riesgo cardiovascular. Yo no voy a mentir. Te voy a decir dónde está la partida de juego. Yo no he puesto las normas, pero yo te tengo que decir los beneficios. Y debemos evitar los fármacos hipoglucemiantes. Debemos dar fármacos antihiperglucemiantes que no den hipoglucemia y solo nos tenemos que preocupar de repaglinida, bueno, en un contexto de nefrólogos sulfonilureas en enfermedad renal crónica os tenéis que confesar y penitencia casi todo el año. Pero a primaria en Cataluña sulfonilurea se da un 15% con filtrados menores del 30. Tienen los datos. Eso es, cuando lo veo, tendríamos que ir llamando paciente a paciente para decir que no lleven ese fármaco. ¿Cómo ajustar? Regla número 1, mantener lo que ayuda a mejorar la glicada sin hipoglucemia y, si puede ser, con pérdida de peso. Porque aparte del corazón están los problemas microangiopáticos, la retina y el riñón también. Y regla número 2, reducir o suprimir lo que ayuda a mejorar la glicada a costa de hipoglucemias. Entonces, ¿qué es lo que hay que suprimir? Sin duda, sulfonilureas, reducir repaglinida, que vosotros disteis mucha repaglinida, ahora cada vez menos, y intentar, por lo menos, reducir la insulina un paso al lado o a lo mejor llegar a desprescribir. Regla número 1, vosotros, el de linagliptina, ¿qué nefrólogo de los que estáis aquí insigne no ha dado linagliptina y al final la llevaban ni fu ni fa, pero la llevaban toda su vida, no daba problemas, que es la metformina, no causa hipoglucemia, es neutra sobre el peso, actúa sobre fisiopatología, se puede mantener si el filtrado glomerular es mayor de 30, pero hay que poner mitad de dosis entre 30 y 45, y una gran ventaja económica. DPP-4 no causa hipoglucemia, es neutra sobre el peso, el precio ha ido bajando. Es verdad que las que hay que reducir las dosis puede salir económica, pero yo tengo que hablarle al paciente. Te lo financian el GLP-1 si el IMC es mayor de 30. Pero si tú te lo puedes costear, que va a reducir problemas cardiovasculares y progresión de enfermedad renal, fundamentalmente de albuminuria, si te lo mantengo. El paciente decidirá. Sulfonilurea, suspender. Repaglinidad, retirar si puedo o reducir. Insulina, pues reducir y retirar si puedo. Hay que hacer marcadores. A mayor obesidad, menor necesidad de insulina. Nos hemos equivocado, hemos ido a Santiago por Cádiz. O a lo mejor me he ido a Canarias a buscar a Juan y me voy luego de Canarias a Santiago. Pues el camino de Santiago me va a salir caro y largo. Hay que ver la dosis. Si requiere poca dosis, acordaros, menos de 15, menos de 0,2 unidades por kilo día, 15 unidades en total, ese paciente probablemente se podría retirar. Se puede pedir un PET-IOC basal, que cada vez se pide más. Si hay un PET-IOC
de más de 1,8, de 2 nanogramos mililitro, y encima se pone insulina, es que me equivoqué de camino. Me dijeron que era lo gran validado, pero no es real. Y no lo podemos, pero no hay mucho trabajo, pero... Y luego desconocemos la historia natural de la diabetes tipo 2. Siempre decimos que la diabetes tipo 2 cada año se reduce al 6% la masa de las células beta. Eso era con las sulfonilureas que exprimían la célula beta. Pero con insulina, con grandes dosis de insulina a pacientes obesos, a lo mejor la célula beta está preservada durante muchos años, porque no ha trabajado mucho ese páncreas. Eso José Luis me escuchó en un congreso, creo que de la Agendia, con cardiólogos, y me dice, Carlos, que lo tienes que escribir, digo, con nosotros. Pues esto es una idea mía, que soñé un día esto, lo hago, pero hay poca evidencia. Dice, escríbelo. Lo hice con el servicio del clínico de nefrología, aquí está José Luis, pero hay más participantes. Y luego la doctora Bisbal en el 2021, en la ADA, pues se refirió al trabajo que dijo que como estaba, decía que era un grupo italiano, era un grupo español, pero nos refirió, empezaron a llegar de Twitter, están en el americano hablando de vosotros, del trabajo, en una ponencia de una referente, y a partir de ahí, pues si quiero me doy la vuelta al mundo con desprescripción de insulina, con ideas propias, porque no era fácil encontrar, porque había poco para buscar. Es decir, no hay mucho escrito, no dicen las guías. El Sustain 5 decían que al añadir semaglutida había que reducir la insulina en un 20%. La fecha técnica de la insulina basal de Gludec dice que al añadir de Gludec hay que disminuir 20% la dosis. Al añadir un GLP-1 hay que reducir un 20% la dosis de Gludec. En algún ensayo dicen que cuando iniciamos un GLP-1 reduzcamos un 10% la basal, casi siempre hablan de 20%, hay ensayos que hablan del 10%, y disminuir la prandial un 30-40%. Pues intentamos en ese artículo, nos lo va a leer mucha gente, lo ha leído mucha gente, entonces ser un poco precavidos, porque es verdad que el doctor Gorriz y yo somos muy lanzados, digo, para ver si me lo leen en un país que tiene poca experiencia, alguien es lanzador y tenemos hipoglucemias o más que nada hiperglucemias en pacientes que no. Entonces reducimos un 15-20% la insulina basal y si lleva picos de rápida y son menos de 10 unidades al día, lo retiramos. En dosis de mezclas de insulina, que es muy típico en Canarias, cada vez menos, pero lo lleva mucha gente, sumamos todas las dosis de insulinas, las 3 mezclas o las 2 mezclas, y ponemos el 50 o 60% con los análogos de insulina basal de ahora, los mejores de Gludec y Glargine 300. No hay que dar otras insulinas basales, porque hay más riesgo de hipoglucemia, como luego os comentará Juanjo. Y, por supuesto, si puedo, tengo que introducir metformina y SGLT2 con las marcas del filtrado glomerular, y el GLP-1 financiado si es obeso, sin financiar con sobrepeso, y comentándole al paciente. Y en el momento que introduzca este triunvirato, el poliamor, alguien se va a salir un poquito del cuarteto, la insulina, por lo menos va a participar menos en ese cuarteto. Y luego le insisto en el autocontrol. Las mezclas no se hacen tal, le insisto en el autocontrol en ayunas y le marco un objetivo. El paciente si lleva insulina tenía ya un autoanalizador. El objetivo que marcaré normalmente será 80-130 de las guías. Acordaros que podéis los cuerpos cetónicos que sean negativos, aunque si lleva un glucosur, un isoglictos aparecerá positivo. Yo os digo, el PTOC, si tenéis más de 1,8, tranquilidad, si lleva insulina y tiene un PTOC endógeno elevado, basal, no tendréis demasiado miedo, no va a haber problemas. Y reducir progresivamente la dosis de insulina. Y cuando requiera menos de 0,2 unidades por kilo día, menos de 15 unidades, 15-20 unidades al día de basal, la suspenderé y seguiré haciendo autocontroles. Autocontroles que lo habitual es dejar entre 80 y 130. Pero en vuestros pacientes, si tienen mucha comorbilidad, conformaros de 100 a 150. Y si la glucemia basal 3 días consecutivos o 2 días consecutivos está por encima del objetivo, subimos 2 unidades, y si está por debajo del objetivo, bajamos las unidades. Y si va rápida,
reducir los bolos al 50% si llevaban más de 10 unidades por ingesta, pero la mayoría llevan menos de 10 unidades por ingesta. Se retiran todos los bolos de insulina. Y estado el GLP-1, el isaglt-2 y la metformina. Siempre acordaos que si al final requerís 6 unidades de Gludec en 24 horas, no puteáis al paciente quitarle la insulina. No la necesita. Es que lleva 20 años de diabetes, que se ha preservado la célula beta porque lleva muchas dosis de insulina que la ha preservado. Mantener controles de glucemia capilar en ayunas, con el objetivo de 80-130 o 100-150. Y si pasa de 150, habrá que reintroducir la basal para tener una basal por debajo de 150. Podéis hacer la glicada y el PTOC pues siempre te puede acompañar. No se hacía mucho, pero yo de vez en cuando, sobre todo por tranquilidad, para decir al paciente, usted tiene insulina endógena. Cuestiones a discutir luego en el debate, valoración de marcha atrás, en qué tipo de pacientes, vosotros seguro que lo hacéis, me enviaréis a mi correo electrónico, yo hablé hace mucho tiempo con la liraglutide y muchos de vosotros yo ya tengo relación de entonces, ¿y lo hacéis? Posibilidad de monitorización continua de glucosa, lo vamos a hacer en diabéticos tipo 2 con bolo basal, pues de forma diagnóstica, a ver si hay hipoglucemias inadvertidas, para convencerle de la necesidad de quitarse la insulina. Hay gente que tiene hipoglucemia si no lo sabe, le puedo poner un sensor de 15 días para saber qué está ocurriendo con los tratamientos hipoglucemiantes que le están fastidiando, y luego disminuir la dosis de insulinoterapia y asociar siempre que podamos, no isaglt2 y GLP-1, isaglt2 más GLP-1. Y como mensajes para que os llevéis a casa, añadir isaglt2 y GLP-1, explicar al paciente las condiciones de financiación. El DPP-4 yo solo lo mantendría si el paciente no se puede financiar el GLP-1 porque tiene un IMC menor de 30 y no se lo puede financiar, que los hay muchos. Reducir o suspender las dosis de insulina. Cuando la suspendís, cuando lleve menos de 0,2 unidades por kilo día y tenga una basal por debajo de 150. Y comunicación interdisciplinar, que siempre ha sido extraordinaria, de siempre con nefrología, por lo menos, y con primaria, pero yo reconozco que con nefrología siempre. Y por último, la marcha atrás o un paso al lado, el poliamor es mucho más difícil que la bigamia, que cuando solo podía dar sulfonilurea o insulina era muy fácil. En Cataluña es que lo quieren hacer fácil. Solo está metformina, sulfonilurea, insulina. Era muy sencillo hacer, aunque no tuvieses ni idea, terminaba siempre lo mismo. Y luego metíamos insulina. Engordábamos al paciente, no tenía hipoglucemia porque estaba obeso. Y nos equivocábamos en el camino. Y cuando uno se equivoca en el camino, tiene que meditar y dar un paso al lado o marcha atrás, porque si no la equivocación, lo peor es que te la mantengas en el tiempo. Te equivocaste con las evidencias del 2008, o a lo mejor con las que no había mucha evidencia en el 2017. Pero con la evidencia actual debemos intentar hacerlo. Y si no sabemos, debemos comunicarnos con otros que sea capaz de hacerlo. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bien, muchas gracias, Carlos. Y ahora haremos la discusión conjunta al final. Ahora el doctor Juanjo Gorgojo nos hablará de nuevas insulinas semanales, serán efectivas en pacientes renales, y un recordatorio cómo manejar la insulinización en el 2023. Juanjo. Muchas gracias. Bueno, gracias al comité organizador del GENDIA, gracias a José Luis Gorriz por la invitación para estar aquí. Vamos a empezar al revés. Voy a seguir el orden que me han asignado y voy a hablar primero de la novedad y luego de lo que bajaremos a la tierra y veremos qué es lo que tenemos y qué podemos hacer, ¿no? Pero vamos a hablar de las nuevas insulinas semanales. Este es mi conflicto de intereses. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué necesitamos nuevas insulinas basales? ¿No son suficientemente buenas las que tenemos? Pero realmente sabemos que con las insulinas que tenemos en el momento actual no alcanzamos el control glucémico adecuado en un porcentaje importante de pacientes. Además, se observa una falta de adherencia y de persistencia en muchos de esos pacientes, siguen teniendo un efecto variable. Además,
no están exentas de hipoglucemias, producen aumento de peso. Las estamos dando por una vía no fisiológica, que es por llega primero la circulación sistémica, cuando la insulina endógena llega primero a la circulación portal. Y, como sabéis, no ha demostrado la insulinoterapia beneficio cardiovascular. Por tanto, se han abierto diversos caminos para investigar nuevas formas de insulinoterapia. Para mejorar la adherencia y la persistencia se han desarrollado insulinas de administración semanal. También para mejorar dicha adherencia y persistencia se han desarrollado dispositivos inteligentes, tanto smart pens como capuchones, que están conectados digamos, a los móviles de los pacientes y a plataformas que también mejoran dicha adherencia y persistencia. Se han desarrollado las llamadas, o se están desarrollando las llamadas insulinas inteligentes o smart insulins, que tienen menor variabilidad de efecto y, además, bueno, pues evitan las hipoglucemias. Se están desarrollando insulinas hepatopreferenciales que obvian el aumento de peso que produce la insulinoterapia sistémica. Otras vías de administración, como la insulina oral, y, finalmente, insulinas que puedan activar vías cardioprotectoras que puedan conferir beneficio cardiovascular. Pero vamos a una de las vías más prometedoras, porque ya ha alcanzado un desarrollo avanzado, como son las insulinas semanales. Ha habido, sobre todo, 3 estrategias a la hora de desarrollar insulinas semanales. Una primera estrategia es la llamada pegilación, que es aumentando el tamaño hidrostático de la molécula de insulina mediante polietilenglicol, de tal manera que eso reduce su aclaramiento renal y aumenta su vida media. Otra forma es hacer moléculas de fusión, proteínas de fusión, con fracciones cristalizables de las inmunoglobulinas, un poco al estilo de la dulaglutida. Y eso también va a hacer que tenga una menor afinidad por el receptor de insulina y una mayor vida media. Y, finalmente, ya un método muy utilizado por Novo Nordisk, como es la acilación de la insulina, como el caso de la Etemir o el caso de la Degludec, que aumenta la vida media con un ácido graso que se une a la albúmina. Las 2 insulinas semanales que han alcanzado una fase más avanzada de desarrollo clínico son, por un lado, la insulina BIF o Efsitora Alfa de Lilly y la insulina icodec de Novo Nordisk. Son insulinas completamente distintas. La insulina Efsitora Alfa es una proteína de fusión donde hay una fracción cristalizable de la inmunoglobulina G2 humana y que se une a cada uno de los monómeros del homodímero a una molécula de insulina. Es una insulina que tiene una vida media prolongadísima, una vida media en torno a 17 días. Está diseñada para administrarse una vez a la semana. Esto puede conferir ciertos problemas a la hora de alcanzar el estado de equilibrio. De hecho, necesita un bolo inicial de 3 veces la dosis semanal calculada. Y luego tendríamos la insulina icodec, que es una insulina de Novo Nordisk con una acilación unida a un diácido de 20 carbonos. Esto le confiere una alta afinidad a la albúmina y hace que tenga una vida media de 8 días y, por tanto, permite su administración semanal. Con respecto a la insulina Efsitora Alfa de Lilly, solo tenemos resultados de fase 2 y tenemos un primer estudio que es en pacientes naïf para insulina con diabetes tipo 2, que se compara con la de Degludec, y, como vemos, al cabo de 26 semanas se consigue el mismo descenso de hemoglobina glicosilada y no hay diferencias en hipoglucemias. Hay otro estudio de switch, que son pacientes que ya están con insulina, que se cambian a insulina de Degludec o a la insulina Efsitora Alfa con 2 estrategias de titulación, una más agresiva y otra menos agresiva. En este caso, al cabo de 32 semanas, el descenso de glicada es el mismo, pero incluso hay menos hipoglucemias con la insulina Efsitora Alfa, pero tiene el estudio un poco de trampa porque la insulina de Degludec se tituló a un nivel más bajo de glucemia que las 2 insulinas semanales. Pero bueno, esto ha hecho que avance la insulina semanal de Lilly a fase 3, que es el programa QUEEN, que tiene 2 estudios para pacientes naïf con diabetes tipo 2, uno que se compara con la glargina U100 y otro que se compara con la de Degludec, y otros son estudios de switch, el QUEEN 3 y el 4, que se comparan respectivamente con la de Degludec y glargina. Y luego tienen un estudio en tipo 1 que se comparan con la de Degludec. La insulina que tiene un desarrollo clínico más avanzado es la insulina icodec. Icodec es un análogo de insulina basal que tiene ciertas modificaciones aminoácidicas para hacer más estable la molécula y que tenga menos afinidad por el receptor, y, además, tiene ese ácido graso de 20 carbonos que tiene una alta afinidad por la albúmina y, por tanto, prolonga su vida media. En estudios en animales de experimentación se ve perfectamente cómo la insulina icodec tiene una vida media de 1 semana en comparación con otras insulinas como la de Degludec o la de Etemir, con una vida media mucho más corta.
¿Y cómo funciona? Hay que decir que la concentración de insulina icodec es 700 unidades por mililitro, porque si no estaríamos administrando un volumen altísimo al paciente, ¿vale? Entonces tenemos que concentrarla mucho. Esta insulina se administra, ¿y qué pasa al principio? Pues que los hexámeros de insulina se disocian muy lentamente en monómeros y se van uniendo a la albúmina. Como la albúmina tiene muchos sitios de unión, pues al principio llega muy poco receptor, pero muy poca monómero de insulina a los receptores y hay poca acción hipoglucemiante. Con la segunda y tercera inyección, digamos que se van saturando los sitios de unión a la albúmina con los monómeros de insulina y ya van llegando más monómeros a los receptores de insulina y va aumentando la acción hipoglucemiante. El estado de equilibrio se consigue a partir de la cuarta inyección, es decir, se tarda unas 3 o 4 semanas. Y esto sería lo que diría José Mota de la gallina que entra por la que va saliendo. Ese es el estado de equilibrio. Cuando los monómeros de insulina que entran es igual a los que se van degradando, lo que se van internalizando. Y es ahí donde se adquiere su máxima potencia hipoglucemiante. Pero hay que tener en cuenta que, como vamos a hacer cambios semanales, los cambios en la glucemia van a ser muy lentos. Fijaros cómo en estudios farmacodinámicos, este sería un modelo teórico, la glargina U100 tiene un perfil de pico-valle muy acentuado, con inyecciones diarias, y en cambio la insulina icodec, pues ya a partir de la tercera o cuarta semana, adquiere un estado de equilibrio con muchas menos inyecciones. Tenemos el desarrollo de fase 2 de icodec, tiene 3 ensayos, un primer ensayo en pacientes naïf para insulina, que la compara con glargina U100, es un estudio de 26 semanas, doble ciego, además con doble simulación, y otros 2 ensayos, uno que es también en pacientes naïf, que se compara la glargina U100 con icodec con 3 titulaciones distintas, una con menos agresividad de aumento de dosis, otra con más agresividad de aumento de dosis y otra con más agresividad de objetivo glucémico. Es un estudio pequeñito, 16 semanas, y el objetivo es tiempo en rango. Y el otro es un estudio de switch, también con objetivo de tiempo en rango, en donde ya lo que miran es si merece la pena poner una dosis de carga para acelerar el efecto hipoglucemiante de la insulina al principio, frente a no poner dosis de carga y comparado con glargina U100. Fijaros que si nosotros calculamos 10 unidades al día con insulina de Gludex, por ejemplo, tendríamos que estar iniciando con 70 unidades a la semana en esta nueva insulina. Y en el caso de que hagamos un switch, si el paciente estaba con 20 unidades de insulina de Gludex, por ejemplo, tendríamos que ponerle 20 por 7, 140. Pero como le vamos a poner una dosis de carga, serían 280 unidades las que tendríamos que poner inicialmente en la primera dosis. Luego ya seguiríamos con 140. ¿Y cuáles son los resultados de este programa de fase 2? Vemos cómo se consigue la no inferioridad en cuanto a descenso de hemoglobina glicosilada. En general, el tiempo en rango es mejor o igual en las diferentes comparaciones. En cuanto a peso, es muy variable. En algunos aumenta, en otros está igual. La dosis de insulina normalmente es la misma. Y, como vemos aquí, el porcentaje de eventos hipoglucémicos está por debajo de un evento por paciente y año, es decir, es muy pequeño y sin diferencias significativas en la mayor parte de las comparaciones con la glargina U100. Si vemos en más detalle el estudio de switch, vemos aquí cómo se hace una primera rama, son 154 individuos, con icodec con dosis de carga del 100%, otra sin dosis de carga y otra con glargina U100. El objetivo era el tiempo en rango, el tiempo que está entre 70 y 180, y fijaros la titulación, ¿no? La glargina se sube 4 unidades cada 3 días y en el caso de la icodec se sube 28 unidades para arriba o para abajo cada semana buscando estar entre 80 y 130. Y vemos aquí que lo que mejor va es poner una dosis de carga del 100% al principio, se consigue un mayor tiempo en rango de forma estadísticamente significativa que con la glargina U100, se consigue numéricamente mayor descenso de glicada, aunque no llega a ser estadísticamente significativo, y la proporción de sujetos que alcanzan glicada por debajo de 7 es mayor con la icodec con dosis de carga que con la glargina. ¿Por qué se pone dosis de carga? Por esto, porque si no se pone dosis de carga, en azul oscuro veis lo que pasa, y es que hay un deterioro del control glucémico al hacer el switch en las primeras 2 o 3 semanas de tratamiento. Por eso está recomendado poner la dosis de carga. La dosis semanal de insulina no varió entre la icodec con dosis de carga y la glargina U100, y tampoco hubo diferencias en el peso, sí, cuando no se ponía la dosis de carga. No hubo diferencias tampoco en la incidencia de eventos hipoglucémicos entre glargina U100 y la icodec.
Y además, una cosa que preocupa, una insulina semanal, ¿cuánto va a durar la hipoglucemia? Pues dura exactamente lo mismo que con la insulina glargina U100. No hay diferencias en minutos de duración de las hipoglucemias entre la insulina ICODEC y la insulina glargina. Esto ha llevado al programa ONWARDS, que es el programa de fase 3 de ICODEC, que ha finalizado, ahora lo veremos, que tiene 3 estudios en pacientes naïf, tipo 2, que no estaban con insulina. Uno compara con glargina U100, otro compara con degludec y otro compara con diferentes análogos de insulina basal y mete algunos elementos en vida real, como es una app de cálculo de dosis. Y luego 3 estudios de switch. Un estudio en tipo 2, el ONWARDS 2, en pacientes que están con basal, que lo compara con degludec. El otro es el ONWARDS 4, que es el estudio pacientes que están con bolo basal, tipo 2, que lo compara con glargina U100. Y finalmente el ONWARDS 6, que es en tipo 1, que lo compara con degludec. Esta sería la foto de los resultados. Muchos de ellos todavía no están publicados, solo está el ONWARDS 2, ahora lo veremos, pero que podemos resumir lo siguiente. En los estudios de naïf, el ONWARDS 1, el ONWARDS 3 y el ONWARDS 5, ICODEC no solamente consigue un mayor descenso, la no inferioridad, sino es superior en cuanto a descenso de glicada que el comparador. Además, no hay diferencias significativas en cuanto a las hipoglucemias que se producen entre la insulina ICODEC y el comparador. En cuanto al ONWARDS 2, que es un estudio de switch, se observa cómo hay superioridad también en cuanto al descenso de glicada de la ICODEC frente a la degludec, y aunque numéricamente hubo más hipoglucemias, sin embargo no llegaban a ser estadísticamente significativas. El ONWARDS 4, que es un estudio de switch en pacientes que estaban con bolo basal, vemos cómo ahí se alcanza la no inferioridad, no hay superioridad y no hay diferencias en cuanto a las hipoglucemias. Y el único donde quizá pueda haber más dudas es el ONWARDS 6, que es en tipo 1, donde se alcanza la no inferioridad, pero hay más hipoglucemias, y esto era estadísticamente significativo, en el tipo 1 con la ICODEC frente a la insulina degludec. Si miramos en más detalle el ONWARDS 2, que acaba de ser publicado, es un estudio de 520 pacientes que compara ICODEC frente a degludec. Es un estudio que busca cambios en la glicada al cabo de 26 semanas y vemos cómo hay una reducción mayor de la hemoglobina glicada con ICODEC frente a degludec al final del estudio, estadísticamente significativo, y vemos cómo hay mayor porcentaje de pacientes que alcanzan una glicada por debajo de 7 con la ICODEC que frente a la degludec, o el objetivo compuesto de descenso de glicada por debajo de 7 y sin hipoglucemias también es superior con la ICODEC frente a la degludec. En cuanto a los parámetros glucométricos, no hay diferencias. Fijaros en el rojo qué poco tiempo en hipoglucemia están los pacientes con ambas insulinas, es decir, es muy poquito tiempo. No hay diferencias en la dosis de insulina calculada a la semana corregida por kilo de peso. Y sí es verdad que hubo mayor aumento de peso con la insulina ICODEC que la insulina degludec, esto no se sabe muy bien por qué es, pero sucede, porque la degludec también suele producir algo de aumento de peso, pero en este caso hubo esta diferencia. En conclusión, pues realmente ¿hay razones para una insulina semanal? Pues muchos de nuestros pacientes no se quieren poner insulina, no se quieren pinchar porque se tienen que pinchar todos los días. Esto produce inercia terapéutica, el retrasar la insulinización también supone una carga para el paciente o la familia de pincharle todos los días, y esto también genera problemas de adherencia y de persistencia. Por tanto, las insulinas semanales son más cómodas, proporcionan mejor adherencia, no lo he dicho, pero en el estudio ONWARDS 2 hubo mayor calidad de vida en los test con la ICODEC que con la degludec, y se reduce de 365 inyecciones a 52 al año, que no está nada mal. Por tanto, las fortalezas de las nuevas insulinas semanales es que tienen un perfil farmacocinético y farmacodinámico que les hace muy aptas para el tratamiento semanal, con una eficacia al menos igual o superior a las insulinas que tenemos. Esto va a mejorar seguramente la adherencia y la persistencia. ¿Y cuáles son las debilidades? Que la dosificación y titulación dan miedo, ¿verdad? Dan bastante miedo inicialmente empezar con esto, y sobre todo los switch, y esto habrá que ver en la práctica clínica cómo lo manejamos. Y luego, en situaciones especiales, no he contestado a la pregunta que me decís, ¿y en insuficiencia renal? No hay un estudio con la ICODEC, pero no está publicado. En pacientes con insuficiencia renal, con la efsitora no tenemos nada. No es de esperar que haya diferencias farmacocinéticas, porque no lo hubo con la degludec, no lo hubo con la etemir, pero no obstante, pues habrá que seguramente ser igual de precavidos con estas insulinas que con las demás en pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias.
Y sin solución de continuidad, voy a la tercera. Adelante. Que, bueno, pues esto es, si me la ponéis, por favor, pues esto es el futuro próximo, ¿vale? Pero el futuro, el presente es el que tenemos que manejar. Y entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer en pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, pues vamos a revisar 3 puntos, las insulinas disponibles en el 2023, cuál sería la selección de la mejor insulina, en mi opinión, en enfermedad renal crónica y cómo iniciaríamos y optimizaríamos la insulinoterapia. Estas son todas las insulinas que tenemos en nuestro país. Tenemos insulinas regulares humanas, ya cada vez menos utilizadas. Tenemos análogos de insulina rápida, tenemos la Aspar, tenemos la Lispro, tenemos la glulisina, tenemos un análogo ultra rápido como sería la Faster Aspar. Tenemos insulinas intermedias NPH que ya prácticamente no se usan. Tenemos insulinas basales como la de Temir, la Glargina O100, que serían los análogos de primera generación, o tenemos la de Gludec y la Glargina O300, que serían los análogos de segunda generación, diferentes concentraciones de Gludec. Tenemos mezclas de insulina humana, afortunadamente cada vez menos usadas, lo mismo que con los análogos, las mezclas bifásicas de análogos. Al final lo que ha intentado la industria es ir prolongando la vida media de la insulina basal. Fijaros que partíamos de la insulina NPH con una vida media de 4 horas y una duración de acción variable entre 8 y 14 horas, a una de Gludec que tiene una vida media de 25 horas y que dura hasta 42 horas. De unas insulinas que producían un pico marcado las primeras horas de su administración a insulinas que son bastante planas, ¿no? Como se ve en estos perfiles farmacocinéticos. Y hemos ido evolucionando hacia un perfil mucho más plano. ¿Y qué connotaciones tiene la insulinoterapia en la enfermedad renal crónica? Bueno, pues que el riñón es un órgano que elimina insulina. La tercera parte se libera por el riñón, por tanto la enfermedad renal crónica impacta en cuanto a que hay una reducción de las necesidades de insulina. De hecho, cuando el filtrado baja de 60, las necesidades bajan aproximadamente un 25% y pueden bajar más de un 50% cuando el filtrado baja de 15%. También es cierto que la diálisis tiene un efecto bastante impredecible sobre las necesidades de insulina. Si bien es cierto que se recupera el catabolismo de la insulina y habría que aumentar la dosis, también la diálisis aumenta la sensibilidad a la insulina y eso reducirá la necesidad. Por tanto, la única manera de saber las necesidades de insulina es que el paciente titule la dosis con autocontroles de glucemia o bien con monitoración continua de glucosa. Por otro lado, ha habido muchas dudas sobre si la insulina es un amigo o un enemigo, porque es claro que la insulinoterapia reduce las complicaciones microangiopáticas, pero sobre las complicaciones macroangiopáticas hay muchas dudas. Y, de hecho, bueno, se sabe que la insulina, a través de la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, tiene efectos favorables sobre el endotelio, puede tener efectos favorables a nivel de la placa ateroma, pero tiene otra vía, que es la vía, digamos, profibrótica, que es la vía de la proinflamatoria, que es la vía de la MAP quinasa, que podría tener un efecto aterotrombótico y no sabemos muy bien cuál de estas vías está predominando en nuestros pacientes. Afortunadamente, el estudio Origin, ya hace bastantes años, respondió a la pregunta de si la insulinoterapia aumentaba el riesgo cardiovascular. Realmente, en pacientes con diabetes tipo 2, de poco tiempo de evolución, en comparación con otros fármacos no insulínicos, la insulina glargina no aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos mayores. Sobre la NPH, los análogos de insulina basal de primera generación de Temir y Glargina O100 claramente demostraron que a igualdad de control glucémico reducían el riesgo de hipoglucemias. Y esto lo hacían fundamentalmente porque la variabilidad era menor. Es decir, había una menor variabilidad intraindividual e interindividual con la insulina de Temir y con la insulina Glargina O100 que respecto a la insulina NPH. Pero estaba el problema de que dependía mucho de la hora de administración, ¿no? Y ha habido el gravísimo error de decir que la glargina se pusiera por la noche, cuando justamente las primeras horas después de ponerse la insulina es cuando hay mayor riesgo de hipoglucemias porque siguen teniendo un pico de mayor actividad en las primeras horas. En definitiva, los análogos de primera generación tienen todas estas limitaciones, debían administrarse a la misma hora del día, con una importante variabilidad de efecto, no siempre duraban 24 horas y seguía habiendo riesgo de hipoglucemia, aunque menor que con la NPH. Dicho esto, entonces aparecen las insulinas de segunda generación, que es las que más utilizamos ahora, y ahora estaría la disquisición de qué vamos a utilizar, la U300 o la de Gludec.
Bueno, pues la glargina U300 no es más que glargina U100 concentrada, no es ninguna nueva insulina, pero digamos que ese depósito esférico expone una superficie que es una tercera parte de la superficie que expone la glargina U100. Eso hace que los monómeros de insulina difundan más lentamente y también es cierto que parte de lo que pongamos debajo de la piel se va a degradar y nunca se va a utilizar. Estamos tirando a la basura una parte de la insulina. Habréis oído que la glargina U300 reduce las hipoglucemias en relación a la glargina U100. Pues depende en qué circunstancias, porque en pacientes naïf no lo hace. Es decir, cuando ponemos a un paciente insulina, da lo mismo poner glargina U100 que glargina U300. Bueno, realmente no da lo mismo, porque igualdad de control de glicada necesitamos un 17% más de dosis de glargina U300 que de glargina U100. Pero en este estudio, el objetivo secundario principal, que era la reducción de hipoglucemias, no se consiguió. Eran las mismas porcentajes de hipoglucemia a los 6 meses con glargina U100 que con glargina U300. No solamente eso, sino que al cabo de un año seguía habiendo el mismo número de hipoglucemias y además se necesitaba un 20% más de insulina glargina U300 que de glargina U100. Por tanto, el beneficio que obtiene glargina U300 respecto a U100 en pacientes naïf es nulo. ¿Qué pasa con insulina de Gludec? Insulina de Gludec es una molécula de insulina, ha añadido un diácido graso de 16 carbonos. Está formulado en diexámeros en la formulación porque se une a fenol y a zin, y cuando se inyecta el fenol difunde y empieza a formarse estas cadenitas, estos multiexámeros, se van uniendo a través del ácido graso, y una vez que ya está el tejido subcutáneo, el zin va difundiendo y los monómeros de insulina van liberándose lentamente al torrente circulatorio, ¿no? Este sería un poco uno de los mecanismos de retardo de esta insulina. Cuando se hacen estudios de CLAMP euglucémicos, se observa cómo la variabilidad de la insulina de Gludec es 4 veces inferior a la de la insulina glargina U300 o de la glargina U100. Y además es que su efecto hipoglucemiante es un 30% mayor que de la U300, probablemente porque la liberación tan retrasada, digamos, o el mayor catabolismo de la U300 que se produce a nivel del tejido celular subcutáneo. Lo más importante para vosotros es que en pacientes con enfermedad renal crónica no hay ninguna diferencia farmacocinética de la insulina de Gludec cuando se administra a diferentes pacientes con grados variables de disfunción renal. A diferencia de la glargina U300, cuando se ha comparado la de Gludec frente a glargina U100, a igualdad de control glucémico a lo largo de 2 años, se observa que hay una reducción de hipoglucemias graves del 69% y hay una reducción de hipoglucemias nocturnas del 43%, estadísticamente significativo y clínicamente relevante, lógicamente. Es más, en nuestro país solo podemos poner de Gludec en switch, es decir, solamente no lo autoriza el inspector si tiene una insulina previa. Y este es el estudio Switch 2, que lo que hace es hacer un estudio cruzado donde se pone a una rama glargina U100 y luego se le pasa de Gludec y viceversa. Y lo que se observa es que hay una reducción clara sobre todo en todo el periodo digamos, de observación de hipoglucemias graves o sintomáticas, de hipoglucemias graves o confirmadas, de hipoglucemias graves. Es decir, que realmente merece la pena hacer el cambio por esta reducción de hipoglucemias. Además, de Gludec tiene un estudio de seguridad cardiovascular que incluye pacientes con enfermedad renal crónica, al igual que lo incluye el Switch 2, en donde tiene como objetivo probar la no inferioridad en cuanto a eventos cardiovasculares frente a la glargina U100. Y realmente se confirma, hay un 9% menos de eventos con de Gludec que con glargina, pero no llega a ser estadísticamente significativo, aunque sí el grupo de las mujeres, pero bueno, esto es una cosa exploradora nada más. Y lo más importante de este estudio fue que se redujo un 40% las hipoglucemias graves frente a glargina U100 y un 53% las hipoglucemias graves nocturnas. Además, hay un estudio, que es el estudio CONCLUDE, que es un estudio que comparó de Gludec U200 frente a glargina U300, que es un estudio que tuvo ciertos problemas metodológicos, pero a lo que voy, el objetivo primario no se cumplió, es decir, no era superior en la... cuando hablamos de periodo de mantenimiento en un estudio de insulina es cuando se ha alcanzado la titulación, a partir de ahí es cuando se mira, ¿no? Y cuando hablamos de periodo total, incluye la fase de titulación y la de mantenimiento. Como era la tasa de hipoglucemias globales sintomáticas en el periodo de mantenimiento, el 12% este no fue significativo, pero fijaros que todo lo demás fue significativo. Las tasas de hipoglucemia nocturnas sintomáticas, hipoglucemias graves y en el periodo total de tratamiento era significativo todo. Además, se necesitaba un 12% menos de insulina de Gludec que de glargina U300. En definitiva, yo creo que queda contestada la pregunta. La insulina de elección, sin ninguna duda, en enfermedad renal crónica es la insulina de Gludec hasta ahora. Ya veremos ahora con las semanales.
Y finalmente, un aspecto práctico, cómo iniciar y optimizar la insulinoterapia. Bueno, en principio tiene cabida la insulinoterapia hoy en día con los GLP-1, con los glucosúricos, con todas las herramientas que tenemos. Bueno, pues sí, desgraciadamente sí, porque hay pacientes que a pesar de haberle puesto todo esto, siguen teniendo un mal control glucémico. Hay pacientes que les ponemos corticoterapia y no hay otra manera de bajarle la glucemia que con insulina. Hay mujeres que se quedan embarazadas y hoy por hoy el tratamiento más seguro es la insulina. Hay individuos que ingresan con compensación hiperglucémica aguda y hay que ponerles insulina, o pacientes que ya tienen una enfermedad muy grave o que tienen, por ejemplo, una enfermedad renal terminal con por debajo de 15 filtrado, que ya tenemos muy pocas alternativas ahí para bajar la glucemia, o pacientes que llegan con un estado catabólico muy importante, incluso tenemos dudas sobre si se trata de una diabetes tipo 1. En todos estos casos hay recomendaciones, os he traído aquí las dos principales sociedades que los endocrinos utilizamos, que es la ADA y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y son muy parecidas. Estos serían datos actualizados a 2023, pero todos están de acuerdo en mantener GLP-1, glucosúricos y metformina, si es posible, y luego, pues, ¿cómo empezamos? Pues muy conservadoramente, ¿no? 10 unidades al día, dice la ADA, o 0,1, 0,2 unidades por kilo. En el caso de la ACE, bueno, diferencia si la persona está muy mal controlada con una glicada por encima de 8, se puede empezar con 0,2, 0,3, o 0,1, 0,2 está por debajo de 8. Fijaros que el objetivo de la ADA y de la ACE son bastante diferentes. El de la ADA es glicada por debajo de 7, esto implica una glucemia preprandial entre 80 y 130, y el de la ACE es una glicada por debajo de 6,5, lo que implicaría una glucemia basal entre 70 y 110. Ajustaríamos cada 3 días con la glucemia basal, lo ajustaría el paciente, lógicamente, e iríamos subiendo normalmente de 2 en 2. Se puede también hacer porcentualmente, pero normalmente de 2 en 2. Y en cuanto haya una sola hipoglucemia, pues bajar un 10 o un 20% la insulina. Bien, esto, digamos, sería la forma más segura. Preferiblemente ponerla por la mañana, por favor, sobre todo si estáis utilizando una glargina O100, una Etemir, incluso en las otras se daría un poco más igual, pero en principio, en el caso de que ustedes sobre todo de una glargina O100, utilizarla por la mañana. Y lo que a mí no me gusta nada es esto, es decir, yo creo que la insulina rápida, el diabético tipo 2, debería tener poca cabida, porque normalmente es un tratamiento muy poco fisiopatológico. Estamos sobreinsulinizando al paciente, pero bueno, os lo pongo porque vienen las guías, ¿no? Yo no utilizaría nunca mezclas bifásicas, el riesgo de hipoglucemia es enorme, no olvidemos que las mezclas bifásicas están constituidas por NPH, por tanto, eso para nada. Y luego, en todo caso, empezar con una terapia que se llama Basal Plus, que es utilizar una primera dosis de insulina rápida en la comida principal o en la que mayor excursión hiperglucémica se produzca. ¿Qué dosis? Pues ahí ponen diferentes cálculos, desde 4 o 5 unidades, o 0 unidades por kilo, o incluso un 10% de la basal. Y ajustar según la glucemia postprandial, que aquí también va a haber diferencias, porque la ADSD considera que debe estar por debajo de 180, y en el caso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, por debajo de 140. Y a partir de ahí ajustaríamos pues, de 2 en 2, o de un 10, 20%, y en el caso de hipoglucemias haríamos lo contrario. En definitiva, seguro que habéis oído esto de que la insulinoterapia es un arte, ¿no? Esto se ha dicho siempre toda la vida, ¿no? Pues yo creo que tenemos que ya dejar de pensar que la insulinoterapia es un arte. La insulinoterapia tiene la misma medicina basada en la evidencia que el resto de cosas, y lo que tenemos que hacer es tomar decisiones basadas en la evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. ¿Alguna pregunta desde la sala? Bueno, pues... Bueno, en primer lugar, felicitar a la mesa porque ha sido algo bueno de que el nefrólogo no estamos tan familiarizados. Yo tenía una simple... ¿no se oye? En la insulina semanal que pone que se une a la albúmina, tendremos problemas con los pacientes que tienen síndrome nefrótico, o sea, hipolinemia, etcétera, que podemos tener muchos pacientes de ese tipo de perfil. Y luego, ¿qué insulina se recomienda para un trasplantado renal? Porque a lo mejor con los corticoides y tal, no sé si la administración será distinta, si el tipo de insulina será distinto. Esas serían mis dos preguntas. Respecto a los pacientes con hipoalbuminemia, esto ya se ha mirado se miró con la insulina de Gludex, se ha mirado con...
Y date cuenta que la albúmina tiene muchos sitios de unión a la insulina, ¿vale? Entonces, realmente, aunque tendría que haber casi nada de albúmina para que tuviera un impacto importante. De hecho, hay un fase 1 que todavía no ha publicado Novo Nordisk con icodec en pacientes hipoalbuminémicos. Pero es poco esperable, desde un punto de vista de simulaciones de farmacodinámicas, que la hipoalbuminemia tenga impacto alguno sobre el efecto de la insulina icodec. Por tanto, la pregunta es, en principio se podría utilizar sin ningún problema. Y en segundo lugar, estamos hablando de pacientes que son trasplantados renales con corticoides. Cada vez hay más datos que apuntan al uso cada vez con más seguridad de GLP-1 y SGLT2 en pacientes trasplantados, porque, digamos, la insulinoterapia lo único que va a conseguir es fomentar el síndrome metabólico que ya el paciente puede tener con fármacos que por sí producen resistencia a la insulina, ¿no? O sea, que estamos hablando. Entonces, yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es cortar ese círculo vicioso. Habrá algún paciente que no habrá más remedio que ponerle insulina, pero si es factible, pues deberíamos utilizar aquellos fármacos que corten la resistencia a la insulina que pueden producir todos los inmunosupresores que vais a utilizar en el paciente trasplantado. José Luis. Gracias por la excelente mesa. En primer lugar, quería preguntar a Carlos sobre el tema de desprescripción. Cuando estamos viendo últimamente bibliografía sobre desprescripción, sabes que cuando hicimos el artículo no había nada. Me ha llamado la atención que en una zona en el noroeste de España hay un concepto de desprescripción que es quitar fármacos, pero no quitar insulina para reducir hipoglucemias y evitar ganancia de peso, sino quitar fármacos porque a veces no es preciso controlar demasiado bien la glicada. Esto es un concepto que me gustaría saber tu opinión, porque una cosa que es un paciente frágil, fatal, que a lo mejor el nivel objetivo, con el sentido común del mundo de glicada, no tiene que ser el mismo que una persona que no tenga esta comorbilidad, porque la mortalidad aumenta por encima de 6 de glicada y las complicaciones microvasculares aumentan por encima de 6,5. La pregunta es, ¿qué opinas de esta tendencia de algunos grupos del noreste de España en los que dicen que, por favor, hay que desprescribir, quitar fármacos que a lo mejor con 8,5 es suficiente en muchos pacientes? Yo creo que he dejado claro que la curva en U de la glicada eran con fármacos hipoglucemiantes. Y fármacos hipoglucemiantes es la insulina, que como ha comentado Juanjo, a veces es imprescindible, hay que ponerla cuando es necesario, como en el cuarteto, primero los 3 protagonistas, los principales ISGLT2, GLP-1, el clásico que no molesta, que es la metformina, luego llegará la insulina. Lo que se puede desprescribir, yo creo que ha quedado claro, sulfonilureas, pecado casi mortal, darlo. Repaglinida, disminuirla y si es posible retirarla. Y lo demás, la glicada, cuanto más baja, mejor sin hipoglucemia. Estoy esperando ya algún estudio con los nuevos fármacos que desaparecerá esa curva, ¿no? Pero es verdad que como de aquellos fangos quedan estos lodos. Si en Cataluña en el 2017 se dice que lo mejor es metformina, primer escalón, sulfonilureas, segundo escalón, tercer escalón, insulina, se mantiene. ¿Y por qué se mantiene la sulfonilureas en enfermedad renal crónica? Porque la gente que llega, claro, está llegando muchísima gente, ya sabéis el problema que tenemos de médicos, y yo veo que me están indicando eso. Pues estoy muy atento, si no mi inercia, aunque la IM baje el filtrado de 30, mantengo la sulfonilurea. Debería haber un aviso para decirlo. Entonces, la glicada, mi madre tiene un infarto de miocardio, mi tía tiene con 90 años y las tengo con glicadas de 5,9. Por supuesto, sin ningún fármaco hipoglucemiante. Si llevas en insulina, probablemente me conformaría con 6,5, como ha comentado Juanjo, con los nuevos análogos basales, con Degludec. Con Degludec, bien manejada, no va a tener hipoglucemia. Las hipoglucemias eran las mezclas de insulina, que eso es pecado casi mortal también. Porque y la calidad de vida que le haces al paciente es una penitencia durante su vida terrenal. Porque es difícil manejar las mezclas, las insulinas basales, la semanal, solo requiere un autocontrol por la mañana de 80 a 130 y ojalá podamos poner sensores, porque lo más importante es llevar un sensor que me avise.
Yo lo pongo en diabetes gestacionales de forma preventiva y cambia la dieta. Si llegamos a poner un sensor ayer, los que comimos pan blanco probablemente hubiésemos dejado de comer pan blanco, porque hubiésemos visto mucha hiperglucemia postprandial. Entonces, no, se retira solo los fármacos que dan hipoglucemia. O se retiran o se da un paso, ir disminuyendo, se retirarán cuando requieren menos de 0,2 unidades kilo-peso, como cuando comienzan, o menos de 15-20 unidades totales diarias. También muy rápido, Carlos, en un registro que hicimos de un estudio de enfermedad renal crónica estadio 4 de la Comunidad Valenciana, 995 pacientes con menos de 30 de filtrado, el 50% ya llevan insulina de los diabéticos. Entonces, nos estás diciendo que, obviamente, en el paciente que tenga un límite, que tenga unas dosis de insulina relativamente bajas, intentar bajarla a costa de añadir otros fármacos, que en este caso tienen que ser GLP-1, porque con filtrado bajo otros son menos, y en este caso con GLP-1, si tienen niveles de insulina de menos de 10, 12, 15 unidades, se podrían suspender. Eso es la actitud que realmente no estamos haciendo. Se debería hacer, y lo único para precaución, si os da, que se hagan glucemia en ayunas. Si pasa de 150 a 180, que es el límite pues lo volverá a reintroducir a dosis baja. Dices, mira, hemos intentado retirarle la insulina, pero cuando la hemos retirado se pone con basales de más de 150. Pues iniciamos de Gludec para sus 8, 10 unidades, que también la insulina es una hormona anabólica. El problema es la hipoglucemia, pero ese paciente que probablemente está en una situación de catabolismo, le va a venir dosis bajas si, cuando lo retiro, pasa de 150. Es decir, retirar la insulina no quiere decir que no se haga autocontrol. Se hace autocontrol por lo menos una semana para ver que tienen ayunas menos de 150. Si tiene menos de 150, me deja tranquilo. Por supuesto, ese paciente, aunque no sea obeso, le tenéis que comentar las grandes ventajas del GLP-1. Las grandes ventajas. Va a haber, y los nuevos duales, y es que yo creo, tenemos que hacer a sociedades científicas, aquí que estamos varios, pues que cambie eso del IMC, que cambie el IMC. Los estudios con GLP-1 son con sobrepeso también. Te tienes que portar mal para que te pueda dar el GLP-1. Tenéis un renal, un paciente infiltrado de estadio 4, y si tiene un IMC de 28, no te puedo dar el fármaco bueno, engordas 5 kilos, aunque deteriores un poco la función renal, porque te voy a poder dar ya el bueno y te lo voy a poder mantener de por vida. ¿Qué premiamos? Al que no cumple. Tenemos las sociedades científicas plantarnos con la administración, con la evidencia científica que tenemos. Si los estudios son con sobrepeso, también los GLP-1 se lo merecen los diabéticos tipo 2 con sobrepeso. Que los estudios que se han hecho, el 40% tienen sobrepeso y el 60% mejor tienen obesidad. Tenemos 2 minutos para una pregunta corta con una respuesta corta. Gracias, Carlos. Ojalá fueras político y no endocrino. A raíz de lo que dijo José Luis sobre las recomendaciones de prescripción en Cataluña, aunque yo soy la primera que critico los gestores y quienes deciden qué es lo que hay que poner y en qué orden, la buena noticia es que ya no solo hubo un cambio de permisividad con los nuevos fármacos, sino que hace 2 semanas ha salido una nueva DPO para los médicos de primaria donde tienen 1 año para quitar el 56% de los pacientes que lleven IDP4 les tienen que poner ISGLT2. Así que me parece que el cambio que está habiendo es fantástico porque ya no solo permiten, sino que les están obligando, tienen 1 año para que más de la mitad de sus pacientes estén con un ISGLT2. Me parece, bueno, un gran avance. Vamos lento, pero vamos avanzando. Envíamelo, que cambie mi diapositiva y que diga que Cataluña es la primera. Enhorabuena, Cataluña y a los gestores de Cataluña. Lo tengo. Me encanta que vayan reduciendo el riesgo cardiovascular para las personas que viven en Cataluña. Enhorabuena. Es la primera noticia que tengo. 5 segundos. Juanjo, solo una cosa. En las ICODIC, ¿hay datos de eliminación renal y de pacientes con enfermedad renal crónica? No, bueno, hay un estudio terminado, pero no está publicado. Entonces, no, lo he buscado por los congresos y no lo he encontrado, ¿vale? Entonces, este año la ADA voy a mirarlo, a ver si aparece. Pero no está. De todas maneras, vuelvo a repetir, me da la impresión de que no va a haber mucha diferencia, ¿eh? O sea, porque ya con la de Gludec se vio que no había ninguna diferencia y como esto no es dependiente de eliminación renal, sino es dependiente del pool
que se almacena en el de albúmina en plasma da la impresión de que no tiene mucho que ver el riñón aquí. Pero bueno, lo miraremos, claro. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente tenemos que parar aquí para cumplir con el horario. Sé que habían preguntas pendientes, perdón para los que tenían preguntas, pero tenemos que seguir con la nueva mesa. Gracias a los dos ponentes por las excelentes presentaciones y damos paso a la nueva mesa.